El 26 de marzo del 2001, a la caída del sol en Jerusalén, el calendario hebreo bíblico corregido según la agricultura y la astronomía llegó al año 6001 desde la creación. El día o milenio del Señor había comenzado. Esa semana, una gran comitiva de rabinos se reunieron aquí, en el muro occidental del monte del templo en Jerusalén, e hicieron una singular declaración. Ahora ha comenzado el tiempo de la angustia de Jacob. Los profetas prometieron que había una sacudida de la tierra en los últimos días y durante el tiempo de la angustia, el nombre del verdadero Dios se daría a conocer en toda la tierra. Soy Michael Rood. Prepárese para un rudo despertar. El precursor del comienzo de la angustia de Jacob es el retorno profetizado de Israel a su tierra. Su retorno a la tierra ha provocado una ola de asaltos contra el pueblo judío por parte de las tribus islámicas que han prometido exterminar a los judíos en todo el planeta y luego destruir a los cristianos. Esta guerra santa o yihad, que en la jerga islámica introducirá a las naciones del mundo a una guerra termonuclear. Cuando se despeje el humo, la implosión de las economías del mundo preparará el camino para el nuevo orden mundial. Muchos cristianos han sido preparados para una inminente evaporación para evitar su participación, pero nadie va a salir de aquí antes de la última trompeta de la fiesta de Yom Teruah. Jeremías habla el día cuando el Señor Dios traiga a Israel de nuevo a la tierra que Él le dio a sus padres. Aunque la nación de Israel nació en un día, 15 de mayo de 1948, un cumplimiento de la profecía de Isaías, la multitud de los israelitas dispersos ni siquiera han considerado la posibilidad de regresar a la tierra. Zacarías dice que debido a la prosperidad, las tribus estarían dispersas durante un largo periodo. Pero el tiempo de la angustia de Jacob le pondrá fin a esa prosperidad y obligará el retorno de los dispersos hijos de Israel. Jeremías dijo que el Todopoderoso enviaría primero a los pescadores y estos los sacarían del exilio. Luego enviaría a los cazadores para que los hagan sacados de cada cueva y escondite. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los judíos en Europa estaban disfrutando de su exilio. Unos pocos fueron pescados y retornados a la tierra por parte de los sionistas judíos y cristianos que creyeron en los profetas hebreos. La mayoría de los judíos europeos no querían regresar a la tierra que había sido saqueada por los paganos durante 1900 años. Pero los que no regresaron voluntariamente, luego fueron cazados en todo hogar, azotea o lugar de escondite en toda Europa. Fueron miserablemente despojados de su prosperidad, su dignidad y para más de 6 millones de su propia vida. Al final, surgió el moderno Estado de Israel como resultado de los dolores de parto de la gran tribulación de Judá. Al final de los tiempos, no se tratará solo de la angustia de Judá, sino que todo Israel será probado en el crisol de la tribulación, durante el tiempo de la angustia de Jacob. Así como en los tiempos pasados, todo Israel será salvado por la mano del Todopoderoso. Y las naciones vendrán a la tierra de Israel desde los extremos de la tierra y clamarán: «Oh Señor, tú eres nuestro refugio en el día de aflicción». Ciertamente mentira heredaron nuestros padres, una vanidad sin provecho alguno. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí que no son dioses? Sí, eso es exactamente lo que ha venido haciendo la iglesia cristiana moderna. La iglesia ha heredado la adoración de Astarot Easter. Astarot es la esposa de Nimrod reencarnada, la reina del cielo que regresó a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Al quebrarse el huevo emergió Astarot, la diosa de pechos desnudos de la fertilidad, que convirtió un ave en un conejo que pone huevos. Los sacerdotes ocultistas de Babilonia sacrificaban niños en lo que ahora se conoce como Domingo de Resurrección y teñían estos huevos de Pascua en la sangre de estos niños sacrificados. Las iglesias modernas imitan este ritual pervertido en sus clases dominicales
y les enseñan que se trata de oración al verdadero Dios. El Creador llama a esto una abominación. El tiempo de la angustia en los últimos días sacudirá nuestros sentidos espirituales. Y si simplemente clamamos arrepentidos por las abominaciones que hemos heredado, Dios realizará un milagro que hará que el cruce del Mar Rojo sea cualquier cosa comparado con este. Por tanto, debido a que los gentiles claman en arrepentimiento por las abominaciones que han heredado, he aquí, esta vez haré que los gentiles entiendan. Les haré entender por experiencia mi mano y mi poder, y ellos, los gentiles, sabrán que mi nombre es, en algunas versiones dice, el Señor. El Señor ni siquiera es un nombre, es simplemente un título que se le ha dado a todo británico que posea tierra en los últimos 1000 años. ¿Eso no es gran revelación? Pero cada vez que aparece en mayúsculas S, E, Ñ, O, R, en algunas versiones de la Biblia, en el original hebreo es Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del Señor. Disculpen por esta ruda interrupción, pero cuando el profeta Joel dice, el que clamare el nombre del Señor será salvo, usted con toda razón puede responder, me gustaría llamar su nombre, pero ¿cómo se llama? Las escrituras hebreas dicen, Kol Asher Yikra Bashem Yahweh. Quien quiera puede llamar el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh. ¿Cómo va a llamar el nombre del Señor si no sabe cómo se llama? Aleluya es una palabra hebrea. Alelú significa alabado sea, y ya es la forma corta de Yahweh. Aleluya entonces significa alabado sea Yahweh. ¿Ustedes han estado clamando parte de su nombre y ni siquiera lo sabían? Yo pronuncio su nombre Yahweh. Josefo dijo que había 4 vocales sobre la mitra del sumo sacerdote. Yod, Hei, Vav, Hei, que son pronunciadas como vocales en un solo respiro, Yahweh, fluido, Yahweh. En la literatura griega, Yoda, Alfa, Amacron, Upsalom, Absalom, fue usada para acercarse al nombre. Las mismas vocales A, E, I, O, U, usadas en español hoy en día. Jehová, un nombre que se encuentra en algunas versiones de la Biblia, es una palabra híbrida obtenida de pronunciar las 4 vocales como consonantes y sumando las vocales de la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Este cambio deliberado por parte de los estudiosos hebreos hace más de un milenio se hizo para evitar que el nombre verdadero fuera ensuciado por parte de los gentiles. El mundo de habla inglesa lo ha pronunciado aún peor, al pronunciar la Yud como J, Jehová, ni siquiera cerca. Cerca de 7000 veces aparece el nombre del Señor Yahweh en las escrituras hebreas. Pero los traductores de la versión King James, siguiendo una tradición judía que enseña que el nombre es demasiado santo para ser pronunciado por la gente común, sustituyeron el nombre por el título El Señor, cada vez que en hebreo aparece Yod He Ba He. Ellos pusieron el Señor con mayúsculas de modo que aún se pudiera discernir el nombre. Los musulmanes, los hindúes y hasta los satanistas conocen e invocan a sus dioses por su nombre. Pareciera que solo los judíos y los cristianos son los únicos que quedan con nombres genéricos para su Dios Todopoderoso. La primera vez que el Todopoderoso habló con Moisés en el monte Sinaí, así se le instruyó, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim, el Dios de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yahweh es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Quería que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Quería que fuera honrado, respetado y apreciado. Quería que su pueblo lo invocara usando su nombre propio. Nunca quiso que su santo nombre fuera deshonrado o desprovisto de autoridad. El tercer mandamiento ordena,
No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Explicación rudimentaria. La palabra hebrea shab, comúnmente traducida como vano o vanidad, significa vacío, sin valor o hasta falso. El mandamiento de no tomar el nombre del Creador en la mayoría de los casos se entiende como blasfemar, tal como usar su nombre para maldecir. Mientras claramente eso es algo que nunca se debe hacer, la mayor parte del mundo parece estar perpetrando una violación aún peor de este mandamiento todos los días, al reemplazar completamente su nombre con títulos falsos, vacíos y generales, y hasta olvidándolo por completo. En verdad que hemos considerado su nombre, cuál es el nombre sobre todo nombre, como algo sin valor. Para asegurarse que la gente común no hiciera de Yahweh un nombre común, los líderes religiosos agregaron un mandamiento que les prohibía a la gente invocar el nombre de Yahweh. En su lugar, ellos le instruyeron que lo llamaran Baal, el cual no necesariamente se refiere a un específico dios falso, pero en hebreo, Baal es la simple palabra para maestro o esposo, el mismo indistinto título como Adonai o Señor. Pero la Torá explícitamente nos ordena que nadie está autorizado de poner o quitar mandamientos de la palabra de Yahweh. Ellos quebrantaron la Torá al poner ese mandamiento que eventualmente ha hecho que Israel olvide su nombre, desconocido a través del mundo y en la práctica y sin poder. El profeta Elías tuvo que tratar con este mismo asunto aquí en el Monte Carmelo. Y fue aquí que Eliyahu retó a los 450 profetas de Baal, o traducido al español como profetas del Señor, para determinar quién era el mensajero del verdadero Dios. Lo que usted no puede ver cuando está leyendo la versión en español de la Biblia es que Eliyahu es llamado el profeta de Yahweh. Y los predicadores que eran subsidiados por el gobierno de Ahab y Jezabel fueron llamados los profetas del Señor. El gobierno alimentó a estos predicadores en la mesa de Jezabel, quizás con las ganancias del 10% de impuestos sobre asuntos religiosos que ellos autorizaron recoger de la gente. Ellos predicaron un indistinto evangelio de prosperidad acerca de un indistinto Dios quien tiene indistintos requisitos. El pueblo pensó que ellos estaban adorando al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, pero ni siquiera sabían su nombre, ni qué requería de ellos. En el duelo del Monte Carmelo, los predicadores reconocidos del gobierno llamaban a su señor en vano. Pero cuando Eliyahu llamó al santo nombre de Yahweh, su oración fue contestada por fuego del cielo. Allí hay una gran diferencia. Si un indistinto señor es tu Elohim, tu fuerza, luego sigues sirviéndole de la manera que tú quieras. Pero si Yahweh es tu Elohim, luego es mejor que empecemos a obedecer sus mandamientos y de limpiarnos de esas abominaciones que hemos heredado. Fue el fariseo mesiánico Shaul, conocido como Pablo, quien nos advierte: no siga las tradiciones judías y fábulas que te desvían de la verdad. Él no dijo que todas o aún más tradiciones judías hacen esto, pero debemos de rechazar las que sí perjudican. El esconder el santo nombre es una de esas tradiciones, uno de esos mandamientos de hombres que no solamente nos desvían de la verdad, pero fue la causa primordial de la destrucción del segundo templo por Roma. Antes del cautiverio de Babilonia, Jeremías rehusó ser sacerdote y dijo: debido a que ustedes le enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal o el Señor, en lugar de invocar mi nombre Yahweh, voy a mandar a la nación entera al cautiverio. Cuando regresen, si aún rehúsan enseñar mi nombre a mi pueblo, arrancaré esa nación sacándola de raíz. Y esa fue la razón por la cual el templo fue destruido y toda la nación de Israel fue mandada al exilio en el año 135 de la era común. La razón por la cual los sacó de Egipto era para que les diera a conocer su nombre en toda la tierra. Debido a que han usado mandamientos de hombres,
los sacerdotes dejaron de enseñar su nombre, de modo que cayeron de nuevo en cautiverio, una vez más a vagar por la montaña. El cautiverio actual, el exilio que ha durado 1900 años, terminará cuando la mano de Yahweh sea revelada. En ese día, millones invocarán el nombre que permanecerá para siempre, Yahweh. Una de las últimas cosas que el Mesías les dijo a los que se suponía que deberían estar enseñando el nombre fue: no me verán de nuevo hasta que digan Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Citó correctamente el Salmo. No usó un título impreciso como el Señor, Baal, Adonai o Hashem. Y no habló del nombre de Yahweh en vano. El Creador prometió que se revelaría a sí mismo a quienes tuvieran hambre y sed por la verdad, si simplemente admitieran que han heredado un sistema religioso que está lleno de mentiras e hipocresía. Si confesamos nuestros pecados y nos separamos de los caminos paganos, Él prometió que nos guiaría individualmente a redescubrir el poder en su nombre, que fue encubierto por más de 2000 años de tradición, superstición y desobediencia. Yahweh instruyó a Moisés: así es como bendeciré a mi pueblo. Los hijos de Aarón deben poner mi nombre sobre la gente, pronunciando esta bendición sobre ellos, y yo los bendeciré. Iverrajaja Yahweh beishmereja, Yair Yahweh panav eleja vijuneja, Yisa Yahweh panav eleja, Beshem leja shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Nadie sabe exactamente cuándo sucedió. Todo lo que sabemos es que en algún momento del pasado, los hijos de Aarón dejaron de llevar a cabo este mandato. En lugar de pronunciar el nombre Yahweh sobre el pueblo, reemplazaron el nombre con el título indefinido de Baal y más tarde Adonai. Hasta este día, los hijos de Aarón rehúsan realizar esa ceremonia de bendecir al pueblo de Yahweh. Creo que esa es la razón principal de por qué el sacerdocio está hecho un desastre hoy en día. Quienes continúan siguiendo las tradiciones de los ancestros ciegamente y sustituyen el nombre santo por títulos no descriptivos que carecen de poder, continuarán sin poder, religiosos, pero sin poder. Para el final del periodo del Segundo Templo, los líderes religiosos habían agregado cientos de mandamientos a las instrucciones básicas, muchas de las cuales eran contrarias a la Torá escrita de Yahweh. Yahshua de Nazaret odiaba esas regulaciones impuestas por el hombre y frecuentemente las violaba, solo por cuestionar su supuesta autoridad. Pero siempre cumplía las observancias estrictas de la Torá, hasta el punto de usar un látigo para echar a los violadores del templo. Leemos en los registros de los evangelios que la gente común amaba a Yahshua y viajaba días enteros para escuchar sus enseñanzas de la Torá. Pero a menos que entendamos los mandamientos de la Torá y los detalles de las regulaciones de los fariseos que se aplicaban en esos días, realmente no podemos tener un cuadro claro de por qué los líderes religiosos lo despreciaban. ¿Cuál era la diferencia entre las enseñanzas de Yahshua y el judaísmo que practicaban los fariseos, o los saduceos, o los esenios? Yahshua estaba constantemente removiendo las reglas y regulaciones que el hombre le había agregado a la Torá, y estaba trayendo de nuevo a la gente al centro de los mandamientos. No estaba actuando bajo la autoridad de los líderes religiosos de su tiempo. Él los reprobó. Su autoridad no venía de ningún linaje familiar levítico. Él era de la tribu de Judá. Él estaba actuando como un sacerdote según el orden de Melquisedec, o como se debe pronunciar, de Melech Sadik. Melech, rey, Sadik, justicia. El orden sacerdotal del rey justo precedía o estaba por encima de la autoridad de la tribu de Leví. El Mesías no solo era el descendiente directo del trono del cielo, su madre, su única parte humana, era de Judá,
en la línea real del rey David. Al descalificarse Adán, Yahshua se convirtió en el Kohen Gadol o sumo sacerdote para siempre, según el orden del rey justo, el Melech Sadik. Como sumo sacerdote, él tenía la autoridad de ordenar a cualquier Shemesh Sadik o siervo justo del rey para que actuara con su autoridad. Los discípulos de Yahshua fueron enviados bajo su autoridad para que hicieran el trabajo del sacerdocio arónico, que según la tradición hecha por el hombre, no le era permitido. Los levitas se convirtieron en siervos de hombres por su propia decisión, y renunciaron a su autoridad divina de bendecir con el nombre santo. Yahshua, bajo la autoridad del Padre, imponía sus manos sobre los enfermos y pronunciaba la bendición. El Padre bendecía a la gente, según lo había prometido, y se sanaban de sus enfermedades y quedaban libres de la opresión demoníaca. Yahshua le dio esa autoridad a sus talmidim, sus discípulos, y la mano de Yahweh fue fuerte para ellos. Cada vez que pronunciamos esa bendición sobre el pueblo de Yahweh, Él es quien extiende su mano desde el cielo y sana nuestro cuerpo. Cada vez que obedecemos a la autoridad que se nos ha dado como siervos del sumo sacerdote del cielo, se hace disponible la liberación. Nuestra autoridad para usar el nombre no viene del puesto del jefe rabínico de Jerusalén, ni del colegio de cardenales de Roma, ni del cementerio teológico de los Estados Unidos. Recibimos nuestras instrucciones de la Torá y nuestra autoridad del Mesías. Es Él, el propio Yahweh, quien se asegura que ninguna de las palabras de la bendición arónico caigan al suelo. Esta bendición que los hijos de Aarón debían de pronunciar todavía produce sanidad y liberación, al igual que en los días de Moisés y del Mesías. Pero ahora pronunciamos esa bendición en el nombre de alguien que nos ha dado autoridad para hacerlo, Yahshua HaMashiach, el Mesías. Yo pronuncio el nombre de nuestro Mesías en forma precisa, Yahshua. Y no hay sonido de J en hebreo o griego. Y Jesús no tiene significado en hebreo. Pero Ya es la forma corta de Yahweh. Yeshua es la forma contraída de Yeshua. Yeshua significa salvación, pero Yahshua significa Yahweh es nuestro Salvador. Y al igual que con muchos otros nombres hebreos, el énfasis es en Yah. El nombre Mateo en hebreo es Matíyahu, Isaías Yeshiyahu, Jeremías Jeremiyahu. El énfasis siempre es sobre Yah, como debe serlo. Toma un poco de tiempo sentirse cómodo con el nombre Yahshua, especialmente si usted ha crecido oyendo su nombre gentil Jesús. Pero cada vez que dices Yahshua, declaras, Yahweh es nuestra salvación. No hay verdad más grande. Quienes se identifican con el Dios de Abraham deben representarlo en forma exacta. El profeta Zacarías dijo, quienes juran falsamente en su nombre o implican que están hablando a nombre del Santo de Israel, cuando en realidad no es cierto, serán incinerados. El cliché, el Señor me dijo, es casi una epidemia en los círculos de la cristiandad. El usar su nombre o insinuar revelación del cielo para influir en otros es hechicería. Si usted escucha una voz del cielo, obedezca. No necesita contarle a nadie más, a menos que se le instruya específicamente que lo haga. Nadie necesita saber cuán cercano es usted con el Todopoderoso, ni cuántas veces el Creador le pide su consejo. Aún hay otro componente relacionado con tomar el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano. Se trata de usarlo tan frecuentemente que lo convierte en algo común. El Mesías nos enseñó a orar al instruirnos que reconozcamos ante el Padre Celestial que su nombre es santo. El Mesías generalmente usaba el término familiar Abba, Padre, para dirigirse a él, lo cual indica no solo una relación íntima personal, sino renuencia a usar su nombre personal y santo como una conversación común. No hay nada malo con usar títulos bíblicos apropiados para evitar el tomar su santo nombre como un nombre común o profano, a menos que en la práctica se nos olvide su nombre completamente. Conforme usted se sienta cómodo con sus nuevas raíces encontradas en las escrituras hebreas, recuerde, Yahweh es su Padre amoroso, y Él quiere que usted lo llame por su nombre, y Él le contestará en el día de angustia.
En los últimos días, Yahweh dijo a través del profeta Joel que si los gentiles se arrepienten de las abominaciones que heredaron de sus antepasados, ellos verían su mano poderosa revelada en ellos durante el tiempo de aflicción. Verán milagros, su poder que obra milagrosamente, y todos los que invoquen el nombre de Yahweh en el día de aflicción serán salvos. Quienes lo invoquen con un título indefinido pueden que se encuentren solos. Soy Michael Root. Sintonícenos la próxima vez para un rudo despertar. Nos vemos cuando se despeje el humo. Iverrajaja Yahweh Beishmereja. Yair Yahweh Panavaleja Vijuneja. Yisa Yahweh Panavaleja. Beshen Lecha Shalom. Beshen Yahshua Hamashiach. Shar Shalom. Amen. Beomen.